Muchos acontecimientos narrados en la Biblia sucedieron en una pequeña región del extremo oriental del mar Mediterráneo que no contaba con grandes recursos naturales ni con puertos profundos que la hicieran una potencia marítima. De hecho, esta siempre ha sido una especie de encrucijada para el contacto o el conflicto entre los diversos poderes políticos de la región. Estos poderes incluían a Egipto en el sur, a los países mesopotámicos en el oriente y a países como Siria en el norte. La región en la que ocurrieron los eventos que narra la Biblia recibió muchos nombres. Al principio se llamaba Canaán. En general, en los primeros libros de la Biblia, esta región a menudo simplemente recibe el nombre de los múltiples crepúsculos étnicos que allí vivieron. Posteriormente, después de ser tomada por los descendientes de Jacob, quien también era llamado Israel, fue llamada Tierra de Israel. Aún así hubo muchas variaciones. Cuando los descendientes de Israel tuvieron desacuerdos y se separaron políticamente, la parte sur del país fue llamada Judá, como uno de los hijos de Israel, mientras que la parte norte siguió llamándose Israel, o a veces Efraín, como uno de sus nietos. Un par de generaciones antes de la época del Nuevo Testamento, el país fue dominado por los romanos, y poco antes de cerrarse el Nuevo Testamento, estos cambiaron el nombre oficial de la tierra y le pusieron Palestina, por causa de otro de los grupos de población locales, los filisteos. Con el tiempo, la tierra de la Biblia se cubrió con toda una red de caminos internacionales, entre ellos una vía costera llamada la Vía del Mar, que conectaba Egipto con los países del norte y del este. Más hacia el este, otro camino con orientación norte-sur conectaba el norte con los puertos del Mar Rojo y era conocido como la Vía del Rey. Corría a lo largo del altiplano y llegaba hasta la ribera oriental del Mar Muerto. Aún más al este había otro camino norte-sur que la Biblia llama el Camino del Desierto. Por la dificultosa topografía, había menos carreteras importantes que corrían de este a oeste. Una conectaba la ciudad portuaria de Gaza con destinos comerciales hacia el Golfo Pérsico. Una ruta de mayor importancia para el movimiento este-oeste partía de la Baja Mesopotamia y ascendía hacia el norte y el oeste siguiendo el valle del río Éufrates. Debido a las duras condiciones del desierto, en una línea directa este-oeste entre Mesopotamia y Canaán, esta ruta seguía el cauce del río y después giraba al sur, hacia Canaán. Esta fue la ruta que Abraham siguió al viajar de Ur en Mesopotamia hacia Harán en el norte, y de nuevo hacia Damasco en el sur, y luego hacia la tierra a la que Dios lo había llamado. También el mar Mediterráneo facilitó los contactos comerciales con los países del oeste, y hubo casos en que el mar también sirvió de ruta para las invasiones del occidente y del norte. La tierra de la Biblia no es precisamente fértil. Se encuentra en los límites del desierto, y de norte a sur de la tierra hay un descenso considerable en el promedio de precipitación anual. Israel está situado justo al norte de la zona desértica más extensa del planeta, la cual se extiende por toda la costa atlántica del desierto del Sahara de Marruecos hasta Senegal y va hacia el este por Libia hasta llegar a Egipto y por el otro lado por Arabia Saudita hasta Pakistán y el noroeste de la India. Es un desierto inmenso, la tierra de Israel se encuentra justo al norte de tal desierto, o sea, la parte sur de Israel es parte de este desierto. Aquí en el sur de Negev todo es extremadamente seco, la precipitación es solo de 25 milímetros al año, pero al avanzar hacia el norte hay una brusca transición hacia un clima más benigno. De modo que el centro y el norte del país disfrutan de un clima que permite sostener una agricultura dependiente de la lluvia. En el invierno, Israel queda bajo la influencia de los llamados sistemas de depresión que llegan con los vientos occidentales. Estos vientos traen lluvia, particularmente en el norte, debido a que la trayectoria de tales sistemas de depresión sigue por lo general una línea que va entre Chipre y Turquía. Relativamente pocos se dirigen al sur. Después la trayectoria es tal que
En la parte sur de Israel, en el Negev, el aire se mueve sobre la tierra de Egipto más que sobre el mar. Por eso cuando llueve en el norte y centro, aquí aún está seco. Solo cuando el viento se mueve en dirección noroeste, las lluvias penetran también en el Negev. A veces caen en el sur, pero es raro, por eso en Eilat solo caen 25 milímetros al año. Es uno de los lugares más secos del mundo, mientras que aquí llega a los 90 milímetros. Cerca de Beerseba llega a 200 y en Tel Aviv y Jerusalén llega a 600 o 700 milímetros. Moisés ascendió al monte Nebo, desde el valle del Jordán. Fue un ascenso de unos 1,200 metros. Y desde ahí Dios le dejó ver la tierra a la que no podría entrar. En Deuteronomio capítulo 34 se nos habla de este evento. Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisgá, frente a Jericó. Desde allí el Señor le mostró la región del territorio de Galaad hasta Dan en el norte, las regiones de Neftalí, las regiones de Efraín y Manasés, el territorio de Judá, que llega hasta el mar Mediterráneo, la parte sur de Judá, y la llanura que se extiende desde Zoar hasta Jericó. Una vez, en un día muy claro de invierno, parado cerca de aquí, pude ver el monte Hermón en la parte norte del país, a una distancia de casi 150 kilómetros. La ciudad israelita de Dan quedaba al pie del monte Hermón. ¿Qué tipo de panorama habrá visto Moisés? Ayuda el pensar en la topografía como una serie de franjas que van de norte a sur. En el oeste se encuentra la llanura costera, que es plana y arenosa, y rara vez la surcan pequeños arroyos que fluyen de las montañas orientales en dirección al mar. Hacia el este, la siguiente franja es una serie de pequeñas colinas un poco más elevadas. Siguiendo hacia el este, llegamos a una cadena de colinas más altas, que a veces el texto bíblico llama montañas. Esta cadena empieza con el monte Gilboa, en el norte, y sigue con Hebrón, en el sur. Desde allí desciende un poco hacia la seca meseta del Negev, en dirección a Beerseba. Aquí, o cerca de esta cordillera, se levantaban las antiguas ciudades de Siquem, Betel, Jerusalén y Hebrón, lo que constituía una importante ruta para los viajes de norte a sur. En tiempos antiguos, los montes de esta cordillera central, así como el valle del río Jordán, estaban cubiertos de bosques. Al este de la cordillera, la elevación se reduce bruscamente de una altura de 800 a 1,000 metros hasta el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. El Mar Muerto se alimenta del río Jordán, que baja del norte. El río nace en las faldas de la montaña más alta de la región, el monte Hermón, cuya elevación es de más de 2,800 metros. El río fluye a través de un área pantanosa conocida como el Valle Uleg, y después desciende a través de profundos desfiladeros hasta el lago Kinneret, también llamado Mar de Galilea, que después de un recorrido de unos 50 kilómetros se encuentra más de 200 metros bajo el nivel del mar. Siguiendo del Valle del Jordán hacia el este, la topografía nuevamente se eleva hacia la altiplanicie en la Transjordania. Esta meseta donde se encuentra el monte Nebo tiene una elevación mayor que la cresta norte-sur al oeste del valle. Muchos de los mapas que usamos hoy se imprimen con el norte en la parte superior. Esto corresponde a nuestra orientación mental, donde el norte está arriba y el sur abajo. Sin embargo, no debemos dar esta orientación por sentada. Para algunas culturas de la actualidad, alguna otra dirección es la que está adelante, al frente de uno. Para quienes vivieron en la época de la Biblia, la orientación principal era la salida del sol, en el este. En hebreo hay dos nombres para el este. Uno de ellos significa el lugar donde el sol se levanta, y el otro es simplemente hacia adelante. ¿Qué fuentes de agua tenían los habitantes del desierto y cómo almacenaban el agua que encontraban? Hay principalmente 3 tipos de fuentes de agua y
Y de hecho, todas ellas se mencionan en Proverbios capítulo 5. La cisterna que recaba el agua de la lluvia al fluir sobre la tierra, el pozo que baja a una especie de arroyo en un manto acuífero. Aunque la corriente parezca seca en la superficie, con frecuencia tiene agua a más profundidad. Y el tercero es el manantial, donde el agua literalmente fluye en algún lugar. Esta es la mejor agua o agua viva. Un pozo es un hoyo cavado por el hombre hasta el manto freático. Dependiendo de la topografía, un pozo puede alcanzar una profundidad de hasta 20 metros. Por ejemplo, este pozo fuera de los muros de la antigua ciudad de Beerseba tenía que bajar por el cerro y llegar hasta el arroyo que corre cerca de la ciudad. Podemos tener una idea de su profundidad dejando caer una piedra y viendo lo que demora en tocar el fondo. En un cálculo aproximado, tiene más de 75 metros de profundidad. En muchas partes de la tierra bíblica, el suelo es muy rocoso. Esto dificulta mucho las excavaciones, y especialmente las de pozos a la profundidad necesaria. El agua se filtra en el fondo del pozo, y entonces puede extraerse en un recipiente atado a una cuerda. Debido al trabajo que representa cavar un pozo, este era considerado propiedad de quien lo cavaba. No obstante, con los cambios en las condiciones del clima y de la lluvia, los pozos podían secarse y ser abandonados. Hasta un pozo en uso continuo debía ser cuidado por su dueño. Esto era necesario porque al desplomarse los costados o con el movimiento de la arena en áreas desérticas, los pozos podían taparse. En ocasiones, el duro trabajo de cavar un pozo era compartido por los vecinos del lugar. Entonces, el pozo se consideraba propiedad común. Con frecuencia, el interior del pozo se recubría con piedra caliza para reforzarlo y prevenir su derrumbe. La cuerda para subir el recipiente podía dejarse a un lado del pozo. La boca del pozo solía ser de piedra caliza, que es una piedra bastante suave. La constante fricción de la cuerda creaba surcos en el borde de la piedra. Otro método era construir un simple armazón de madera sobre la boca. El recipiente podía ser de piedra o de cerámica, pero lo más común era usar un recipiente de cuero, ya que era más difícil que éste se rompiera al chocar con las piedras al momento de subirlo desde el fondo del pozo. Si un animal trataba de llegar al agua del pozo, podía caer y morir. Como el cuerpo del animal muerto podía entonces echar a perder el agua del pozo, se acostumbraba a taparlo con una piedra pesada, para que ni un animal grande la pudiera empujar. Una cisterna era un lugar hecho por el hombre para almacenar agua. El suelo de la tierra bíblica es tal que con frecuencia no absorbe el agua con rapidez. Cuando llueve, el agua comienza a correr en lugar de penetrar. La cisterna permitía acumular esta agua para usarla durante los meses de sequía en el año. Aunque la precipitación se limita a solo 4 o 5 meses del año, el promedio de lluvia puede acumular en las cisternas el agua suficiente para el consumo del resto del año. La cisterna era un hoyo en la tierra. Normalmente era cavada por la gente, pero a veces era un hoyo natural adaptado para almacenar agua. Las cisternas podían tener 6 metros de ancho y 6 metros de profundidad, y aún más. Al principio eran cortadas en la roca, lo que no permitía que el agua se filtrara. Cuando se descubrió cómo hacer yeso, las cisternas se cavaban en cualquier tipo de roca y después se forraban con yeso para sellar cualquier hoyo o grieta. Jeremías habla de la inutilidad de cisternas rotas que no retienen el agua. Algunas veces, las cisternas se hallaban en un área exterior, donde el agua pudiera recogerse con facilidad. En áreas pobladas, las cisternas se cavaban debajo de las casas o cerca de ellas. El agua corriente se recogía del techo de la casa, así como de patios y senderos cercanos. A veces el acceso al agua era como sacar agua de un pozo, pues se bajaba un recipiente al agua. Sin embargo, en muchos casos, la cisterna se construía con escalones para entrar en ella. Esto facilitaba el llegar al agua
y también permitía efectuar la importante tarea de limpiar la cisterna. El agua, al entrar en la cisterna, arrastraba tierra, la cual se asentaba en el fondo. Tras varios años de uso, este sedimento casi llenaba la cisterna, lo que reducía grandemente su capacidad y eventualmente la hacía inútil. Fue en una de estas cisternas lodosas donde mantuvieron al profeta Jeremías, como si estuviera en una prisión. La diferencia entre una cisterna y un pozo consistía en que la cisterna recibía su agua de una fuente a cierta distancia de ella, mientras que el agua de un pozo se acumulaba de las inmediaciones. En el contexto bíblico no siempre resulta claro si se habla de un pozo o de una cisterna. Aún en regiones secas y desérticas se encuentran manantiales. Un manantial se forma cuando, al caer la lluvia, ésta se filtra por las capas superiores de la tierra y penetra hasta llegar a una capa más dura de roca que la detiene. Como el agua ya no puede bajar más, comienza a filtrarse por los lados hasta encontrar una salida. Esa salida forma un manantial. Lo que vemos aquí es un manantial formado por agua, que viene de fuera de esta área, y vemos que donde surge un manantial en el desierto crecen también varios tipos de vegetación, incluyendo juncos que ven ahí y un tamarisco. Dependiendo de la cantidad de agua que se acumule en la capa rocosa, un manantial puede dejar de fluir después de unos cuantos días o puede fluir todo el año. En esta parte del mundo, donde no abunda la lluvia, es frecuente que los pueblos se establezcan cerca de una fuente de agua. En muchos lugares, las ciudades se construían en áreas elevadas con el propósito de defenderse, pero con un manantial cerca. Si la ciudad estaba rodeada por un muro, no siempre era práctico extenderlo para abarcar el manantial, que a veces se hallaba lejos, al pie de la colina. La gente buscaba entonces la forma de llevar agua hasta la ciudad. Para ello, se hacía intramuros un hueco o tiro vertical parecido a un gran pozo. El tiro se excavaba al nivel aproximado del manantial y después se cortaba un túnel desde el fondo del hueco hasta el manantial. El agua del manantial podía desviarse a través de este túnel, dentro del muro, o bien la gente podía caminar por el túnel para sacar agua del manantial. Por fuera, el manantial se tapaba con rocas y tierra para que el enemigo no lo descubriera. Fue a través de un túnel y de un tiro así, como Joab y sus hombres enfrentaron el reto de David de arrebatarles a los jebuseos la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos descubrieron la entrada al túnel que partía del manantial, pudieron derrotar a los que defendían el túnel y entrar en la ciudad. Una propiedad era mucho más valiosa si tenía uno o más manantiales. Esto se demuestra en Josué 15 y en Jueces capítulo 1, donde la hija de Caleb no queda satisfecha con la tierra que le da a su padre hasta que él incluye algunos manantiales. Debido a que el agua era un recurso tan limitado y valioso, los manantiales son a veces el símbolo de la vida misma. Los profetas comparan la restauración de la fortuna del pueblo por parte de Dios con manantiales que brotan como torrentes en el desierto. Aunque se dice que Abraham vivía en una ciudad cuando Dios lo llamó a la tierra de Canaán, básicamente la Biblia lo describe como un nómada o seminómada. Abraham vivía en una tienda de campaña e iba de un lado a otro con sus rebaños y manadas. Probablemente las tiendas que Abraham y su familia usaban eran muy semejantes a las que en la actualidad usan los nómadas del desierto en el Medio Oriente. Los más prominentes entre esos nómadas son los beduinos. La tienda se construye con tela y postes. La tela es un tejido de pelo de cabra, el cual resulta ideal para la vida en el desierto. Es lo suficientemente ralo para permitir que el aire circule en el cálido clima del desierto. En las raras ocasiones en que llueve, el pelo de cabra se expande y se vuelve casi a prueba de agua. Las cabras criadas en el Medio Oriente son generalmente negras, así que las tiendas también lo son. En el Cantar de los Cantares, la negrura de las tiendas es un símbolo de la belleza de la mujer.
Mayormente, la tienda estaba abierta de un lado durante el día y en los días de calor era posible enrollar varios de sus lados. La tienda podía dividirse en secciones colgando una tela, con lo que un espacio grande se dividía en dos más pequeños. Entre los nómadas se daba especial énfasis a la hospitalidad hacia los visitantes. En Génesis 18 leemos que Abraham recibe a los visitantes cuando estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora en que hacía más calor. Aunque desde la época de Jacob los descendientes de Abraham vivían en viviendas más permanentes en Egipto y en Canaán, la cultura de vivir en tiendas siguió siendo parte de su herencia. Cuando el pueblo de Benjamín decidió rebelarse contra el nieto del rey David, el clamor fue: «A tus tiendas, oh Israel», aun cuando el siguiente versículo nos dice que vivían en ciudades. No era este un llamado a la batalla, más bien el significado era: «volvamos a casa». Cuando llegaba el momento de que el nómada empacara sus pertenencias y se mudara a otro lugar, necesitaba un medio confiable para transportar sus cosas. Por lo general, la topografía era áspera y no permitía el uso de carros o carretas. En su lugar, los nómadas usaban camellos para llevar sus pertenencias. La evidencia arqueológica sugiere que los camellos tal vez fueron domesticados hacia el 3000 a.C. Primero se les menciona en la Biblia en Génesis 12, entre las posesiones de Abraham. Un camello maduro puede cargar más de 200 kilogramos. En la actualidad conocemos dos tipos de camello: el camello propiamente dicho, el cual tiene dos jorobas, y el dromedario, que tiene solo una. Era el dromedario de una joroba el que se encontraba en la tierra de Canaán, aunque los israelitas estaban familiarizados con el camello de dos jorobas, que podía encontrarse más al este y al norte en Asiria. Debido a esta joroba en la espalda del camello, para poder montarlo era necesario ponerle un asiento diseñado especialmente para ello. El asiento era de madera. Cuando se montaba el campamento, se le quitaba el asiento al camello y se llevaba a la tienda, donde se cubría con mantas. De este modo servía como un taburete para sentarse. Cuando Jacob y su familia dejaron a Labán en Mesopotamia, Labán fue tras ellos en busca de las estatuas de sus ídolos familiares, o terafim, que Raquel le había robado. Labán registró el campamento, pero no pudo encontrarlos. Cuando fue a registrar la tienda de Raquel, ella estaba sentada en medio de la tienda sobre la silla del camello, pues había escondido bajo esta las pequeñas estatuas y Labán no las encontró. El suelo de la tienda del nómada era la tierra misma que pisaba. Este suelo de tierra se cubría normalmente con esterillas tejidas con pelo de camello o de cabra o con carrizos. Después de que los israelitas capturaron la ciudad de Jericó, Acán tomó varias cosas prohibidas. No le fue difícil cavar un hoyo en el suelo de su tienda, esconder ahí las cosas robadas y cubrirlas con la esterilla. Aunque las regiones del este y del sur de Canaán no recibían suficiente precipitación anual para cultivar la mayoría de las cosechas, producían sin embargo suficiente vegetación para el pastoreo de animales. Las ovejas y las cabras se alimentan no solo de pasto, sino también de hojas y brotes de árboles y arbustos silvestres. Esto significa que los antiguos pastores vivían como nómadas. En cuanto sus animales se comían toda la vegetación disponible en el área, tenían que irse de allí a otro lugar. El tamaño de un rebaño lo determinaba la cantidad de pasto que hubiera en el área. En una región donde una precipitación limitada significa una vegetación limitada, los pastores a veces tenían que competir por áreas donde alimentar a sus rebaños. Fue esta competencia la causa de que Abraham y Lot se separaran. Si un pastor encontraba una buena área para su rebaño en la cual podía permanecer algún tiempo, aún necesitaba agua para sus necesidades y las de su rebaño. Si había un manantial en el área, este podía suplir el agua que necesitaba. Donde no había un manantial, era necesario cavar un pozo. Durante el día, el pastor llevaba sus rebaños de ovejas y cabras a un área donde pudieran alimentarse. Las ovejas tienden a seguir al pastor, mientras que las cabras son más independientes y con frecuencia corren delante de él. Al final del día, el pastor volvía con su rebaño al campamento. Para impedir que los animales se alejaran, se les ponía en un área cercada.
Esto podía hacerse apilando piedras, pero era más fácil reunir ramas de arbustos y hacer un corral temporal para el rebaño. Este cerco también proporcionaba una protección limitada contra animales depredadores, como los lobos y los leones. Las ovejas y las cabras suelen caminar en fila una tras otra. Donde los rebaños pastan periódicamente, con el tiempo los animales forman pequeños senderos característicos de esos lugares y que no existen donde la principal actividad humana es la agricultura. En la tierra de Israel, el invierno puede ser relativamente frío, especialmente en las regiones montañosas donde se crían ovejas y cabras. A los animales les crece una capa extra de lana o pelo para mantenerlos calientes en el invierno. En la primavera los pastores cortaban o esquilaban esta lana y el pelo extra. La época de esquilar era importante para los pastores. Era frecuente que la lana de las ovejas y el pelo de las cabras se usara para hacer ropa, tiendas, alfombras, bolsas y muchos otros objetos útiles. También podía intercambiarse por granos y objetos necesarios para la vida diaria. Jacob y su familia fueron a Egipto como pastores. Allí parecen haber mantenido esta forma de vida hasta cierto punto, y así encontramos a Moisés pidiéndole permiso al faraón para ir al desierto con sus rebaños y manadas. Sin embargo, los hebreos se habían más o menos asentado en un área de Egipto, y al parecer también habían adoptado ciertas prácticas agrícolas. Cuando las tribus de Israel llegaron a Canaán, empezaron a construir casas y a preparar campos y terrazas para la agricultura regular. Esto fue especialmente así en el norte y en la parte occidental del país, donde hay suficiente lluvia para el cultivo. Aquí el paisaje típico se caracterizaba por las terrazas. Estas eran construidas para absorber la lluvia antes de que causara deslaves en las laderas. La producción de trigo y de cebada fue muy importante para la economía del Medio Oriente antiguo. En la tierra de Israel, en Levante, Siria y el norte de Mesopotamia y Anatolia, la cosecha dependía de la lluvia. En esas áreas se volvió muy importante la adoración de Baal o Hadad, dios de la lluvia y las tormentas. También entre los antiguos israelitas siempre estuvo presente la tentación de adorar a Baal. En Egipto y en el sur de Mesopotamia, las cosechas dependían de que los ríos se desbordaran y de la irrigación. En esas regiones se adoraba a los dioses de los ríos. Además del cultivo de granos, como el trigo y el centeno, otros varios cultivos eran fundamentales para la economía israelita. De especial importancia era el cultivo de la uva y de la aceituna. Muchas partes del país son ideales para el cultivo de la uva. Las parras se vuelven a usar año tras año. La preparación para la siguiente temporada consiste principalmente en recortar lo que creció el año anterior. Este corte, llamado poda, es radical. Una parra puede crecer muchos metros en una sola temporada, pero al final de esta se poda hasta dejar no más de una cepa en la tierra. Esta drástica poda asegura que en la siguiente temporada la fruta será dulce y jugosa. Las primeras uvas maduras aparecen en el mes de junio. La vendimia como tal comienza en julio y continúa durante todo el verano. Hacia el final del verano, a fines de septiembre o comienzos de octubre, se acostumbra a hacer el primer vino que es llamado vino nuevo. La cosecha de las uvas consiste en cortar uno por uno los racimos de uvas. Cuando las uvas se secaban al sol, para hacer pasas, estas, como los higos, se recogían en bloques y se prensaban para poder almacenarlas largos periodos de tiempo. Esos bloques podían llevarse en los viajes y proveían una buena fuente de energía en el camino. Sin embargo, la mayor parte de las uvas se usaba para hacer vino, que era la bebida fundamental en la casa. Los racimos se llevaban al lagar o prensa de uvas que con frecuencia se cortaba en la roca cerca del viñedo. A veces la prensa era muy pequeña y la usaba una sola familia para exprimir el jugo de una pequeña cantidad de uvas.
A veces era una especie de prensa comunitaria a la que toda la comunidad traía sus uvas para prensarlas y cada familia tomaba su turno. Cuando los trabajadores pisaban las uvas, se partía la cáscara y al salir el jugo, el piso de la prensa podía volverse muy resbaloso. Normalmente se construía una estructura de madera sobre la prensa y se le colgaban cuerdas. El trabajador se sostenía de ellas y si resbalaba no caía en el jugo que estaba siendo extraído. Al pisar las uvas salían también las semillas. Si éstas se partían, entonces el vino salía amargo. Por esta razón, el apisonado se hacía con los pies descalzos para que las semillas no se quebraran. El jugo de las uvas exprimidas fluía del piso a un hoyo o a una cuba. De ahí se pasaba a recipientes de barro u odres de cuero. En unos cuantos días, el azúcar natural del jugo comenzaba a fermentar. Se le llama vino nuevo en las primeras etapas de la fermentación, cuando el contenido del alcohol es relativamente bajo. El vino nuevo solo se encontraba en otoño, a principios de septiembre. Tras otro periodo de 2 o 3 semanas, la fermentación resultaba en vino. Si se dejaba que el proceso de fermentación continuara, el resultado final era vino amargo o vinagre. Ya que en el mundo antiguo no había medios de refrigeración, se usaban otros métodos para retrasar el proceso de fermentación. Esto se hacía principalmente añadiendo al vino un agente endulzante como la miel. Esto era llamado vino dulce, como en el día de Pentecostés en Hechos 2. Este vino se podía conservar durante muchos meses. En el mundo antiguo, el vino también se concentraba para conservarlo, y normalmente se diluía con agua antes de tomarlo. Primero el vino concentrado se vertía en una vasija y después se agregaba agua en una proporción de 3 o 4 partes de agua por una parte de vino. Solo después se bebía el vino. Como con otras cosechas, el tiempo de la vendimia y la consiguiente producción de vino nuevo era una época de gran celebración. Los olivos crecen por toda la región del Mediterráneo y un importante aspecto de la cultura humana en esa región, casi desde el principio de la historia documentada, ha sido la producción de aceite de oliva. La aceituna es el pequeño fruto del olivo. En octubre, cuando madura, produce aceite. Las aceitunas se cosechan sacudiendo el árbol o golpeando sus ramas con un palo largo. Esto hace que las aceitunas caigan a tierra donde se recogen. El aceite se extrae prensando las aceitunas. A diferencia de la extracción del jugo de uvas que se hace pisándolas, para extraer el aceite de las aceitunas hay que aplastarlas bajo un peso considerable. Dependiendo de la cantidad de aceitunas a prensar, había diferentes tipos de prensas. La idea era rodar una piedra pesada sobre las aceitunas. Como resultado de pasar una piedra sobre las aceitunas, se obtenía una pasta espesa, que además del aceite contenía la pulpa y las semillas de las aceitunas. Esta pasta se ponía en canastas especiales, las cuales se colocaban bajo un tronco fijado a una pared. El primer aceite que salía era el de mayor calidad. Era el más claro y sabroso. Este primer aceite era el que se usaba en el servicio del templo, para quemarlo en la menorá o candelabro de 7 brazos, o para presentarlo con las ofrendas de granos que se mezclaban con aceite. El palo largo actuaba como un fulcro en las bolsas con la pulpa de aceitunas. El fulcro aplicaba peso sobre las bolsas exprimiendo el aceite. A mayor peso, más aceite se exprimía. A menor distancia de la bolsa, menos aceite de oliva se exprimía. Si se añadía peso y más distancia, se ejercía más presión. Claro, la calidad del aceite era menor, mientras más peso había en las bolsas. El aceite de mayor calidad era el que salía solo sin la ayuda del peso. El aceite era un saludable componente de la dieta. Se usaba para cocinar, para mojar el pan y muchas otras cosas. Con la pulpa que quedaba después del prensado se alimentaban animales o se quemaba para calentar la casa.
El olivo es un árbol muy resistente y se regenera aún cuando se le recorte. Por eso los nuevos retoños que brotan de un tocón muerto se usaban a veces como símbolo de la vida nueva. Otro árbol que proveía frutos comestibles era la higuera, la cual crece casi en todo el país. Aunque no provee más productos utilizables que su fruto, da extensas hojas que proporcionan una buena sombra en los meses más cálidos. Natanael estaba sentado bajo una higuera cuando Jesús lo vio. La higuera comienza a dar hojas en abril, a principios de la primavera. Casi un mes después aparecen pequeños brotes verdes en las ramas, los cuales normalmente no se comen, pero indican si la fruta del árbol será comestible. La fruta madura de la higuera es muy dulce y puede comerse fresca. También puede secarse al sol, lo que concentra el azúcar natural y la hace más dulce. Cuando los higos se secaban al sol, se recogían y se prensaban en bloques. El propósito de esto era impedir que se secaran demasiado, pues si se dejaban solos se ponían duros. Además, esto reducía la acción de los insectos que al cabo de un tiempo se metían en los higos. Cuando Abigail fue a implorar la misericordia de David para su esposo, le llevó regalos, entre los cuales se encontraban 200 panes de higos secos. Más tarde, los hombres de David le dieron un pedazo de uno de estos panes a un egipcio que estaba a punto de morir de hambre. Aunque en la mayor parte del país cae lluvia suficiente para permitir el buen desarrollo de los cultivos, en muchos lugares el suelo es aún muy rocoso. Esto dificulta el cultivo de la tierra. La siembra de granos tenía lugar en octubre, en las semanas anteriores a la llegada de las primeras lluvias. Por lo regular, el primer paso era remover de la parcela las piedras grandes y llevarlas hasta los bordes del terreno, donde formaban una especie de cerco o valla que marcaba los límites. Por lo general, la altura de esta valla no lograba impedir la entrada de algunos intrusos o de animales. Simplemente era un modo conveniente de remover las piedras del terreno. El siguiente paso era sembrar la semilla. La semilla se llevaba en una bolsa o en un pliegue de la ropa exterior y se sembraba lanzándola de modo que se extendiera uniforme sobre la superficie. Aunque la semilla era un producto valioso, la siembra no era una operación precisa. En la parábola del sembrador, Jesús dice que las semillas podían caer en lugares donde el arado no las cubriría. Algunas podían caer entre los espinos que crecían al borde del terreno, algunas podían caer entre las rocas, donde no podía ararse, y otras podían caer sobre los duros caminos que pasaban al lado del terreno. Después, el agricultor araba la tierra para cubrir la semilla. La semilla que quedaba en la superficie podía ser comida por las aves o las hormigas, y aún la que no era comida difícilmente echaba raíces. El arado era de madera, y solo la punta era de hierro y lo suficientemente fuerte para hundirse en el terreno rocoso. El arado se ataba a un animal, por lo general un burro o un buey. El animal llevaba un yugo alrededor del cuello y el arado se le ataba al yugo. A veces, cuando la tierra era particularmente difícil de arar, se usaba más de un animal. El yugo podía ser de madera o de cuerda. El granjero llevaba consigo la aguijada o una vara puntiaguda. Con esta aguijada podía mantener al animal en la dirección correcta y obligarlo a moverse si se ponía testarudo. La época de la cosecha era en la primavera o a principios del verano. La cebada maduraba antes que el trigo y estaba lista para cosecharse a fines de abril. El trigo maduraba varias semanas más tarde y estaba listo en junio, al comenzar el verano. Trigo y cebada, las dos principales cosechas de alimentos básicos en la época bíblica, crecían como muchos granos individuales en un tallo alargado que terminaba en una espiga llena de grano. El objetivo del proceso de la cosecha era obtener el grano de tal manera que pudiera usarse para alimento. Los granos individuales servían como alimento para la gente, especialmente después de molerse como harina. Esto significa sacar el grano del terreno, separarlo de la espiga, quitarle la cáscara externa
y finalmente molerlo hasta convertirlo en harina. La primera etapa de este proceso era recoger el grano. Esto se hacía con una especie de cuchillo curvo llamado hoz. El segador tomaba con una mano un puñado de tallos y con la otra cortaba los tallos con la hoz. La verdadera operación parecía más la de arrancar los tallos que la de hacer un corte limpio. Con este haz de tallos, el segador hacía una gavilla, pues era más fácil manejar las gavillas que las pilas de tallos sueltos. También se podía parar una gavilla para que las espigas del grano quedaran separadas del suelo húmedo mientras terminaba la cosecha. Entonces se llevaban las gavillas a la era, la cual se encontraba cerca del terreno en que se cultivaba el grano. Según la ley israelita, cualquier tallo que se cayera debía dejarse en el terreno para que lo recogiera la gente pobre, por ejemplo, las viudas. Esto se llamaba rebusca. Esto es lo que estaba haciendo la viuda Ruth en los campos de Booz, cerca de Belén. La trilla es el proceso por medio del cual los granos se separan del tallo y de la espiga. Esto se realizaba sobre una superficie plana llamada era. Las gavillas se apilaban en el centro de la era, se tomaba el grano de la pila y se ponía una capa en el suelo o alrededor de la pila. Un tablón especial llamado trillo o tabla de trillar se pasaba sobre el grano. El fondo del tablón estaba tachonado de pequeñas piedras incrustadas en el tablón. El trillo era arrastrado por un animal mientras el trabajador normalmente se paraba o se sentaba en el tablón, añadiendo a este su propio peso. Al pasar las piedras sobre el grano, cortaban los tallos y liberaban los granos individuales de la espiga. La cubierta externa o cáscara que cubría el grano también se desprendía del grano. A veces se acostumbraba a insertar en el tablón dientes de metal en lugar de piedras. Este era un tipo de trillo más caro y más eficiente. Y es a este tipo de trillo al que se refiere la frase afilados trillos, la cual encontramos en algunos libros proféticos. Para cantidades pequeñas de grano, lo normal era desprenderlos del tallo usando un tipo especial de pala o una vara. Aunque lo apropiado era trillar el trigo al aire libre, donde el viento pudiera llevarse los desperdicios, en el libro de Jueces leemos que Gedeón estaba trillando trigo en una prensa de uvas. Estoy parado dentro del tanque de una prensa de uvas. Podemos ver que es un hoyo en el suelo. Gedeón estaba parado donde podía esconderse de los madianitas. La acción para trillar un poco de grano comprendía el sostener una vara y golpear las espigas para separar el grano del tallo. La ley israelita ordenaba no poner bozal al animal que trillaba, para que éste pudiera comer el grano y la paja de la era. La trilla producía una fina mezcla de granos, cascarilla y paja cortada. El siguiente paso era separar el grano del material cortado y suelto, que se conoce como paja. Este paso se llamaba aventado y se hacía en dos etapas. En la primera, se aprovechaba la diferencia de peso entre el grano, que era más pesado, y la paja, que era más ligera. El trabajador usaba una horqueta de madera para lanzar al viento la mezcla de la era. La paja, por ser más ligera, volaba, mientras que el grano, que era más pesado, caía frente del trabajador. Puesto que toda la operación tenía lugar al aire libre, era inevitable que también se mezclaran pequeñas piedras con el grano. Por esta razón, la siguiente etapa del aventado era separar las piedras de los granos. Para esto, se usaba una canasta redonda y poco profunda. El fondo de la canasta estaba hecha de malla, lo suficientemente floja para permitir que pasara el grano, pero lo bastante apretada para atrapar las piedras. A veces, esta operación se repetía usando una canasta con una malla aún más fina. Hubiera sido posible preparar harina con todo el grano tan pronto como se cosechaba. Sin embargo, el grano entero podía almacenarse más tiempo que la harina sin que se echara a perder. El grano se guardaba en una estructura especial llamada silo o granero. En algunas traducciones a esto le llaman bodega. Debe tenerse en cuenta al traducir que el único propósito de esta estructura era la de guardar el grano. No era un edificio donde entrara gente.
El grano entero se molía entre dos piedras según se necesitara harina para preparar la comida. Normalmente la gente molía solo el grano necesario para el día, pues la harina restante podía quedar rápidamente plagada de insectos. Hay diferentes tipos de muelas o piedras para moler, mencionadas en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, un molino de mano consistía en una piedra grande, de fondo rectangular y en otra pequeña encima. El grano se ponía en la piedra de abajo y la piedra pequeña se frotaba sobre el grano para triturarlo hasta convertirlo en harina. Este trabajo normalmente lo hacían las mujeres temprano en la mañana, antes del amanecer. Era un trabajo arduo y llevaba mucho tiempo. Se estima que para producir la harina suficiente para hacer pan para una familia de 5, era necesario moler más de 3 horas al día. El sonido del molino en la mañana, bajo la luz de una lámpara de aceite, simbolizaba estabilidad y seguridad. El profeta Jeremías describe la tragedia que caerá sobre su pueblo cuando cita a Dios diciendo: «Y haré que entre ellos desaparezca el ruido del molino y la luz de la lámpara». En la época del Nuevo Testamento había otro tipo de molino. Este consistía en 2 piedras planas y redondas, una encima de la otra. El grano se ponía entre ellas y la piedra de arriba se hacía girar con un movimiento circular sobre la piedra de abajo. El molino de la casa era lo suficientemente pequeño para darle vuelta a mano. Pero había una versión más grande y pesada, construida bajo el mismo principio, que hacían girar los animales o los esclavos. Los molinos funcionaban mejor si eran de piedra dura y áspera. Una piedra que se usaba con frecuencia era la negra, de basalto volcánico que venía de la región de Galilea y Golán, al norte del país. Podemos ver con este ejemplo de piedra basáltica que el grano se echaba en este tipo de embudo encima de la piedra. De ahí bajaba entre las piedras y era molido por el movimiento circular de la piedra superior sobre la inferior y salía por los costados donde se recogía como harina. La harina molida se mezclaba con agua y se revolvía a mano hasta que la masa alcanzaba una consistencia uniforme. La masa se cocía sobre piedras calientes o sobre una superficie de barro cocido o de metal. El pan era plano, redondo y delgado. Para comerlo, no se cortaba, sino que se arrancaba o se rompía.